El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pidió crear un bloque anti-ucraniano en la Unión Europea para obstaculizar el apoyo a Ucrania y sanciones contra Rusia. Viktor Orbán busca unirse con las autoridades de Eslovaquia y Chequia para mostrarle a Bruselas que no todos en Europa apoyan a Ucrania. Saben, Orbán nunca había mostrado tan claramente para quién trabaja realmente y quién es su verdadero jefe. Como argumento, Orbán declaró que le teme mucho a una guerra con Rusia. Según él, la confiscación de los activos rusos congelados a favor de Ucrania podría llevar a un conflicto ruso-europeo o incluso a una gran guerra entre Europa y Rusia. Afirma que Putin no permitirá que confisquen sus activos y probablemente atacará. Orbán ya recorre Bruselas haciendo llamados para promover la agenda rusa. Viktor Orbán afirmó que el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia debe firmarse en Budapest. Bueno, como burlándose, insinuando que en la historia ya se firmó un memorándum en Budapest. Mientras tanto, Viktor Orbán le suplica a Trump concesiones tras las sanciones de Estados Unidos a gigantes petroleros rusos, lo que podría frenar el petróleo ruso hacia Hungría. Soy Alexei Pichi, discutamos juntos este tema, pero antes de que empecemos este episodio, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, denle like y dejen sus comentarios debajo de este episodio. Esto facilita la difusión del video en YouTube. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, enlace en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora apenas llegan. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación, patrocinio o suscripción de pago. Esto lo pueden hacer mediante los enlaces y datos en la descripción del video, donde dice apoyar al canal Alexei Pichi. Elijan el que les sea más conveniente, les estaré agradecido por su apoyo. Entonces, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, declaró hoy que Budapest busca unirse con Chequia y Eslovaquia para crear dentro de la Unión Europea una alianza informal antiucraniana. Aunque la primera persona en expresar esta idea anti-ucraniana fue el director político, el primer ministro de Hungría, Balázs Orbán. También tiene el mismo apellido. Y según él, el primer ministro Viktor Orbán quiere coordinar acciones con el político checo Andrej Babiš, cuyo partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos, ganó las elecciones parlamentarias, así como con el primer ministro eslovaco Robert Fico. La idea es coordinar posiciones antes de las cumbres de la Unión Europea y realizar reuniones previas de los líderes, cuyo único objetivo es una sola cuestión: cómo sabotear el apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia. O sea, Orbán ya ni siquiera lo oculta, simplemente están siguiendo la agenda del Kremlin. Aunque la creación de esa alianza política es solo una idea, analistas advierten que su aparición podría dificultar los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar militar y financieramente a Ucrania. Y este Balázs Orbán, director político de Viktor Orbán, confirmó que ya se está discutiendo un formato similar. A continuación su cita. Creo que esto sucederá y será cada vez más evidente. También recordó la experiencia del grupo de Visegrado. Les recuerdo que el grupo de Visegrado estaba compuesto por Hungría, Chequia, Eslovaquia y Polonia, y en el pasado el grupo de Visegrado actuó como un frente unido contra la política migratoria de Bruselas. Y quieren repetir esa misma experiencia en su enfrentamiento con Ucrania. Pero aquí quiero hacer una aclaración de inmediato. Aunque Budapest lo desea, es poco probable que Polonia se una a la nueva alianza, ya que el primer ministro Donald Tusk apoya firmemente a Ucrania. En cambio, Robert Fico de Eslovaquia y Andrej Babiš de Chequia comparten la posición del líder húngaro. Ellos están a favor del diálogo con Moscú en lugar de ejercer presión económica sobre el Kremlin. Babiš ha criticado repetidamente la ayuda europea a Ucrania. Bueno, y el ministro de Asuntos Exteriores de Chequia, Jan Lipavsky, lo llamó marioneta de Orbán en las próximas negociaciones en el Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, todavía no se habla de una alianza formal. Fico no ha firmado ningún acuerdo con Orbán. Bueno, y Babiš ni siquiera ha formado un gobierno que pudiera unirse a alguna iniciativa similar. Además, el presidente de Chequia, Petr Pavel, difícilmente permitiría ese escenario, pero Orbán no se detiene. Les recuerdo la cronología. El 10 de octubre, el primer ministro de Hungría hizo otra declaración provocadora, acusando a la inteligencia ucraniana de espiar a ciudadanos húngaros y de infiltrarse en el partido opositor TISA, al que llamó pro-ucraniano. Es una táctica común, barata y simple para desviar la atención.
Orbán afirmó que, según él, los servicios secretos de Ucrania prácticamente crearon este partido TISA en Hungría y ahora lo dirigen para luchar contra Viktor Orbán. Lo interesante es que esto ocurrió mientras se publicaba una investigación que reveló cómo las autoridades húngaras, lideradas por Viktor Orbán, espiaron durante años a la Unión Europea y buscaron reclutar funcionarios europeos para sus intereses. Y entonces Viktor Orbán dice, por cierto, escuchen, ¿saben qué? La inteligencia ucraniana nos está vigilando, espiando, y de hecho se ha infiltrado en el partido. Bueno, se entienden, ¿verdad? Y al mismo tiempo, Viktor Orbán inició en Hungría una recolección de firmas en contra del plan de defensa que están discutiendo los líderes de los países de la Unión Europea. A continuación citaré a Orbán. Europa se está acercando rápidamente a la guerra y Bruselas quiere que los ucranianos sigan luchando hasta que Rusia se agote. Nos espera un otoño candente, Europa paga, los ucranianos luchan y Rusia será agotada. Y hoy el primer ministro húngaro volvió a activarse. Viktor Orbán advirtió que confiscar los activos rusos congelados en Europa podría provocar un conflicto o incluso una guerra entre Rusia y Europa. A continuación, una cita de Viktor Orbán. Hay una nueva arma milagrosa de Bruselas. Apoderarse y utilizar las reservas de divisas de la Federación Rusa en Europa es un conflicto ruso-europeo. Incluso podría ser la antesala de una gran guerra. La única manera de evitar una escalada es mediante negociaciones directas entre Rusia y Europa. Hemos insistido en esto en las reuniones de los últimos días. Y seguiremos haciéndolo. Orbán señaló que el jueves y viernes pasados se reunió con varios líderes europeos y supuestamente vio con sus propios ojos que hoy todos los líderes europeos, excepto él, Fico y Babiš, piensan en la guerra y se están preparando para la guerra. Y supuestamente Rusia no quiere la guerra con Europa. Y luego otra cita de Orbán: Europa se está quedando sin fuerzas y sin dinero. La pregunta más importante es, ¿quién va a financiar lo que quede de Ucrania después de la guerra? ¿Quién tiene dinero para eso? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudadanos? La Unión Europea está dispuesta a enviar miles de millones de euros a Ucrania, que no puede sostenerse sola. Bueno, aquí haré un pequeño paréntesis lírico. Les recordaré a Viktor Orbán que de hecho su régimen lleva muchos años dependiendo de los subsidios de Bruselas. O sea, resulta que el régimen de Viktor Orbán no es capaz de mantenerse por sí mismo. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿por qué esos ataques contra Ucrania? Y además, Orbán declaró que el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, él está seguro, se firmará en Budapest. Y además dice que si los europeos siguen su ejemplo y van de rodillas al Kremlin a pedir favores, la guerra acabará en 2 o 3 días. Además, dice que es fácil, solo hay que hablar con los rusos. El primer ministro de Hungría señaló que la cumbre de paz de Budapest sí se llevará a cabo. Eso es un hecho, pero no dijo cuándo. Afirma que Trump y Putin probablemente se reunirán en Budapest. En una entrevista durante su visita al Vaticano, Orbán recordó la cumbre de paz en Sharm el-Sheikh sobre la Franja de Gaza. Cita: las partes, incluidos los estadounidenses, negociaron mucho y el sábado anunciaron que la firma sería el lunes. Así es como hay que verlo. Por eso, aquí en 2 o 3 días se puede establecer la paz y firmar un acuerdo. Lo recuerdo. Según Viktor Orbán, solo fuerzas externas pueden lograr la paz entre Rusia y Ucrania. Según él, alguien debe negociar la paz con los rusos y ese alguien son Estados Unidos o Europa. Cita: pero Europa no quiere negociar con Rusia, lo cual es un error catastrófico. Los estadounidenses están negociando, y ellos decidirán el futuro de Ucrania y las cuestiones de seguridad de Europa en un acuerdo con los rusos. Y nosotros, los europeos, actuamos como si nos gustara, y vamos a aplaudir. Y así, según la convicción del primer ministro de Hungría, los líderes europeos deberían entrar en contacto directo con Rusia, iniciar negociaciones y alcanzar un acuerdo ruso-europeo sobre el sistema de seguridad europeo, así como sobre el futuro de Ucrania. Bueno, ya saben, como siempre digo, soy agnóstico, pero gracias a Dios que personas como Viktor Orbán son minoría en Europa. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.